Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Es miércoles, es 10 de junio y a estas alturas es evidente que hay cosas que se podían haber hecho mejor frente a la pandemia. El propio presidente del Gobierno reconoció errores, como han hecho otros países. Es un hecho que la respuesta de Europa pudo ser mejor, más rápida, más coordinada. Por eso varios líderes de la Unión, entre ellos Pedro Sánchez, le piden por carta a la presidenta de la Comisión que a partir de ahora estemos mejor preparados ante una emergencia de este tipo. Le piden que, por ejemplo, el material sanitario se compre conjuntamente entre los 27 para evitar, entre otras cosas, la locura en la que se convirtió el mercado chino en los días más duros de lucha contra la pandemia. Esa es una de las medidas que proponen en la carta, Inma Carretero. De nuevo, el jefe del Ejecutivo español suma esfuerzos con otros mandatarios para pedir una estrategia común frente al coronavirus. Ese es el sentido del documento de 6 puntos que han enviado a la presidenta de la Comisión Europea. Incluyen una amplia gama de propuestas para pedir que se comparta información, que se facilite el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad y de forma muy significativa para evitar la falta de suministros. Plantean, por ejemplo, que se establezcan reservas estratégicas comunes de medicamentos y de equipos de protección, que el mecanismo europeo de protección civil se encargue de la distribución y que se incentive la producción privada. Pedro Sánchez y los jefes de Estado y de Gobierno de Francia, Alemania, Bélgica, Dinamarca y Polonia son los firmantes de esa carta enviada a la presidenta de la Comisión Europea. Íñiguez, buenos días. Buenos días, Ángeles. La mayoría de Europa se centra ahora en levantar poco a poco las restricciones y recuperar en lo posible el antiguo modo de vida, pero con todas las precauciones para evitar rebrotes. Es decir, que al entrar en eso que aquí el Gobierno llama nueva normalidad y que ya tiene forma de decreto. Del que ayer terminamos de conocer los detalles una vez que lo aprobó el Consejo de Ministros. Lo que nos afecta en el día a día, hasta que haya vacuna, es el uso obligatorio de la mascarilla. Nos pueden multar con hasta 100 euros si no la llevamos y no se puede guardar la distancia de al menos 1,5 metros, ya no 2 metros, entre unos y otros. El decreto extiende las garantías para los consumidores y algo importante, porque lleva generando ruido la última semana entre los clubes, la Liga y el Gobierno, al final la decisión de que haya o no público en las gradas de los partidos de la Liga de Fútbol y de la ACB de baloncesto queda en manos del Consejo Superior de Deportes. El decreto va a entrar en vigor el 21 de junio, cuando termine el estado de alarma. A partir de ese día ya no habrá restricciones de movimiento por todo el país. Por ejemplo, vamos a poder ir de Madrid a Logroño, es solo un ejemplo, pese a que para entonces Madrid, por ejemplo, para entonces Madrid por calendario va a estar en la fase 3 y La Rioja habría superado todas las fases ya. Madrid suma más de la mitad de los nuevos contagios notificados ayer. Suben los positivos también porque se analizan más casos sospechosos, hasta 10.000 al día, según contó ayer Fernando Simón, pero los datos, como el descenso de pacientes que entran en la UCI, confirman la tendencia positiva del control de la epidemia. Sonia Ballesteros. Son 50 los muertos registrados por COVID-19 en la última semana, la mayoría 23 en la Comunidad de Madrid. El número de contagios notificados ayer supera los del lunes, pero seguimos por debajo del centenar. Han sido 84, más de la mitad también en la Comunidad de Madrid. La tendencia, según Simón, es descendente, aunque muy poco a poco. Sigue bajando también el número de pacientes que han ingresado en las UCIs, solo 12 en los últimos 7 días. Si nos fijamos en Europa, el país que sigue registrando el mayor número de contagios es Rusia, más de 8.500 diarios. En Asia preocupa la escalada de casos que hay en la India. En América del Sur, Brasil, que lleva unos días sin informar de nuevos datos, mientras que en Estados Unidos se registran unos 18.000 nuevos contagios cada día. Y aquí seguimos muy pendientes todavía de Euskadi, de los rebrotes en los hospitales. El de Vitoria, el de Txagorritxu, se da por controlado, mientras el del Hospital de Basurto en Bilbao suma ya 20 positivos. El Gobierno vasco, mientras, pide calma. Radio Bilbao y en Rojas, Egunon. Egunon, sí, de los 2 focos detectados, el del Hospital Bilbaíno de Basurto es el más preocupante. En un solo día se ha doblado el número de contagiados, ya son 20 los positivos detectados por los más de 230 test PCR que se han llevado a cabo y que se siguen realizando entre sus contactos. Una búsqueda que puede desvelar además nuevos positivos en las próximas horas. Donde la situación parece más controlada es en el Hospital Vitoriano de Txagorritxu. Aquí los test que se continúan haciendo no han detectado nuevos casos en 24 horas, por lo que el número de positivos se mantiene en 4. Ayer la consejera vasca de Salud mandaba un mensaje de tranquilidad. Nekane Murga. Me gustaría lanzar un mensaje de tranquilidad a la sociedad. Nunca hemos negado que se pudieran producir focos. Lo realmente importante es que los hemos detectado a tiempo
Y es que Murga insistía en que el riesgo cero no existe, que lo importante es localizarlos pronto y poner barreras. El juego de las alianzas en el Congreso para votar ese decreto que repasábamos ahora de la nueva normalidad tiene su reflejo en la prensa esta mañana, porque todos se buscan. En El País, Sánchez busca al PP, dice este diario que los populares van a tener difícil votar medidas que el gobierno ha negociado con las comunidades donde ellos están en el gobierno. Según La Razón, a quien busca Sánchez es a Ciudadanos y a PNV para preparar el posible fin de la coalición con Podemos. Dice que los presupuestos van a ser la primera prueba para las dos almas económicas del gobierno, alianzas a las que el PSOE espera sumar a Esquerra, entre quejas de Torra, según destaca hoy La Vanguardia. Y conforme pasa más tiempo hay más información que nos hace replantearnos lo que ya sabíamos sobre el virus. Ahora, por ejemplo, dice un estudio de Harvard que el COVID-19 ya dio señales en agosto porque se detectó más ocupación en los aparcamientos de los hospitales de Wuhan y más búsquedas en Internet relacionadas con sus síntomas. Y mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud sigue sin tener claro cómo y cuánto contagian los asintomáticos. Victoria García. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud confirman que personas asintomáticas están propagando el virus. Si alguien tiene síntomas es fácil detectarlo, aislarlo y tratarlo, pero los casos asintomáticos se han revelado como un foco de preocupación en esta pandemia. El doctor Ryan es el jefe de emergencias sanitarias de la ONU. La proporción de la transmisión provocada por individuos asintomáticos aún es desconocida, pero eso ocurre, está claro. La cuestión es ¿cuánto? El día previo, la doctora María Van Kerkhove había dicho que no era preocupante la transmisión de los asintomáticos porque no hay estudios claros, ni se tienen cifras de porcentajes. Se ha comprobado que esos asintomáticos pueden contagiar sin estornudos ni toses, solo hablando alto cerca de alguien o jadeando por el esfuerzo que